Hola a todos, soy Alejandro, hoy es 7 de mayo y bueno, les comento brevemente las novedades del coronavirus en Taiwán. Bueno, hay un caso nuevo confirmado en el día de hoy. Es una señora que volvió de Qatar, ella fue a trabajar ahí y mientras estaba en Qatar, el día 8 de marzo ya tenía trastorno de olfato y de gusto y el 10 de marzo tenía el diagnóstico de infección por el coronavirus. Fue internada en Qatar y el día 22 de abril le tomaron dos muestras consecutivas rinofaringias o nasofaringias y bueno, las dos muestras fueron negativas. El día 3 de mayo volvió al aeropuerto de Taoyuan y ahí le sacaron muestras también nasofaringias y como las muestras fueron negativas, al día siguiente la mandaron a hacer la cuarentena domiciliaria a su casa. Pero al día siguiente, el 4 de mayo, empezó a tener diarreas y le volvieron a sacar muestras y ahí las muestras fueron débilmente positivas. Y bueno, la mandaron a internar de nuevo al hospital. Bueno, esto habla también de la peculiaridad del coronavirus, ¿no? Que en algunos pacientes puede dar resultados negativos y positivos y negativos y positivos, así alternándose. Y también vimos en algunos casos en Taiwán que, bueno, se negativizaron finalmente al cabo de 83 días, o sea, al cabo de casi 3 meses. Y esto también habla de la permanencia muy prolongada del virus en por lo menos algunos de los pacientes. Bueno, el ministro Chen dice que lo que hizo esta señora fue loable, digamos, porque ella fue muy sincera. Y ni bien llegó al aeropuerto, le dijo al personal médico que estaba en Taoyuan que ella estaba internada porque tenía el diagnóstico de coronavirus, porque ella pudo haber mentido y pudo haber callado. Y lo que dice el ministro Chen es que la sinceridad es lo que nos protege a nosotros mismos y también a los otros. Así que a nuestros prójimos. Así que en esta pandemia ser sincero es una cosa muy importante y no ocultar nada con respecto a la infección. Bueno, y hoy es el día número 25 que no tenemos casos domésticos, 25 días ya. Y bueno, en el día de hoy, hasta ahora, tenemos 440 casos confirmados. El 80% de los pacientes ya están en sus casas, felizmente. Bueno, los periodistas preguntan por qué se le permite a un pasajero que ya tiene el diagnóstico de coronavirus afuera, ¿cómo se le permite volver a Taiwán? Bueno, el Comando Central dice que cualquier ciudadano taiwanés tiene derecho a volver a su casa, tiene derecho a volver a su país. Y sobre todo aquellos que ya tienen 2 meses desde que iniciaron los síntomas, o aquellos pasajeros taiwaneses que ya afuera tienen 2 muestras consecutivas negativas, ¿no? Pero de todas maneras esto es un tema muy difícil porque a veces este pasajero taiwanés proviene de un lugar, un país donde por falta de recursos o por otras razones ni siquiera se testean. O también podría ser que proviene de un país donde la información médica no es veraz y no es transparente. Así que este tema, bueno, en este tema entran muchas variables y es un tema un poco complicado, pero el principio es que no se le puede negar a ningún ciudadano taiwanés a volver al país. Y bueno,
lo que nosotros vamos a enfrentar en esta nueva vida después de la pandemia, ¿no? Es, digamos, afrontar los riesgos. Los riesgos son riesgos personales. Por ejemplo, estos riesgos personales son evitables, lavándose las manos, usando los barbijos, manteniendo la distancia social. Y también hay riesgo a nivel comunitario, que son las medidas y políticas que toman las administraciones locales de esa comunidad, ¿no? Así que son riesgos que son evitables, y lo que tenemos que hacer es manejar estos riesgos que son evitables. La meta de nosotros, de todos nosotros, no es ver un 0 caso todos los días, sino es aprender a convivir con estos riesgos previsibles y cómo evitar estos riesgos evitables, ¿no? Y esto sería, digamos, la nueva actitud que tenemos que tomar ante esta vida cotidiana después de la pandemia, ¿no? Porque tenemos que reiniciar el vínculo internacional, tenemos que reactivar digamos, el desarrollo económico, y seguramente va a haber unos riesgos acompañando a esta apertura, a esta reapertura. Así que es cuestión de que todos nosotros aprendamos a convivir con esta nueva situación, ¿eh? Bueno, el ministro Chen, en una entrevista que dio a un programa, dice que hay 3 situaciones en que él no está conforme con él mismo. La primera situación se dio a fines de enero, cuando de golpe venía la pandemia, y en ese momento Taiwán no estaba preparado todavía y también tuvo que afrontar una escasez de barbijos o mascarillas. Y se acuerdan que a fines de enero, principios de febrero, todo el mundo salía a hacer cola para comprar barbijos, y se necesitó más o menos un mes de tiempo para poder balancear esta situación, hasta que la fabricación de barbijos se intensificó, se implementó y se planeó este sistema de preordenar barbijos por medio del internet y por medio del teléfono celular. Y bueno, es, digamos, fue la primera situación en la que el ministro Chen no estuvo conforme consigo, ¿eh? Y la segunda situación es que él evaluó mal la situación de Europa y Estados Unidos, porque nunca pensó que la situación en el continente americano y el continente europeo iba a ser tan fulminante, tan rápido. Y Taiwán como de alguna manera trastabilló ante esta situación, ante esta fulminancia, ¿eh? Y al principio no estaba tan preparado a recibir estos pasajes infectados desde Estados Unidos y de Europa. Así que, bueno, dijo que Taiwán, pudo haber sido un poquito más precavido en este sentido, ¿no? Y la tercera situación en la que él está, digamos, no está conforme con él mismo, es la situación de los buques, los marineros, que al principio, tal vez por falta de experiencia, por falta de evaluación, o una evaluación no muy, digamos, certera, se produjo la infección de estos marineros. Y casi fue un escándalo internacional, porque estos buques fueron apalados y casi se desató un escándalo entre los dos países, ¿no? Así que estas 3 situaciones son las que el ministro Chen no estuvo muy contento consigo mismo, digamos, ¿eh? Pero bueno, ya todo está solucionado, así que damos la vuelta a la página. Bueno, en las noticias de hoy dicen que en un hospital de Taoyuan
trataron a un paciente de coronavirus muy gravemente enfermo con el método de plasmaferesis, es decir, como para decirlo más fácil, como un recambio de sangre y como lavar todos los factores inflamatorios de la sangre del paciente. Pero el profesor Chang, el infectólogo, dice que, bueno, que él está contento con este resultado porque el paciente estuvo muy bien tratado y bueno, está saliendo de la gravedad. Y el profesor está, bueno, contento con la situación, pero dice que es muy prematuro decir si la plasmaferesis sirve o no, porque se dio en un solo paciente. Así que se necesitarían más pruebas fehacientes y clínicas para poder decir si este método de tratamiento es eficaz para los pacientes infectados. En Taiwán no tenemos, como en otros países, un hospital donde se concentran todos los pacientes infectados. Acá todos los pacientes fueron enviados a diferentes hospitales en diferentes partes de Taiwán, y eso significa que los hospitales de Taiwán por sí solos pueden soportar la carga de poder de tener que cuidar estos pacientes infectados, y esto habla también de un sistema sanitario médico sólido de Taiwán, que los hospitales por sí mismos pueden cuidar a estos pacientes. Y la gran mayoría de estos pacientes, como no hay un tratamiento estandarizado para el tratamiento de los pacientes infectados, estos pacientes, la gran mayoría, se curaron gracias a un buen sistema médico y también a un tratamiento de soporte. Así que esto, bueno, habla muy bien del sistema médico de Taiwán y bueno, aparte de ser una cobertura universal y accesible para toda la población, estoy hablando del Seguro Nacional de Salud, que es un sistema obligatorio para toda la población y es un sistema accesible a todos. Bueno, es todo por ahora, y si hay novedades les cuento mañana. Chao.